En el corazón del pueblo de Illari, un rincón apacible de los Andes peruanos, donde el sol besaba las montañas cada mañana con una promesa de paz, vivía Amira Solís. Sus días transcurrían entre las risas de los niños en el aula de primaria y el calor de su hogar, compartido con Kael, su esposo, y sus 4 hijos. Kael, un hombre de pocas palabras pero de mirada profunda, era el pilar silencioso de la familia. Juntos habían construido un universo de afecto y sencillez para Tupac, el mayor, un niño de 10 años con la seriedad de un pequeño guardián. Nayara, de 8, una chispa de curiosidad inagotable. E Inti y Killan, los gemelos de 6, 2 torbellinos de energía que llenaban la casa de juegos y travesuras. La vida de Amira era un tejido de rutinas reconfortantes. El aroma del café al amanecer, el murmullo de los niños aprendiendo a leer, las tardes en el patio donde Kael les enseñaba a reconocer las constelaciones. Era una existencia sin grandes lujos, pero rica en amor y en la certeza de un futuro compartido. Sin embargo, la armonía se resquebrajó cuando Kael comenzó a mostrar signos de una enfermedad extraña. Al principio fue un cansancio inusual, luego dolores que se arrastraban por sus huesos, y finalmente una debilidad que lo consumía día tras día. Los curanderos del pueblo y los médicos de la ciudad más cercana, a pesar de sus esfuerzos, no lograron identificar el mal que lo aquejaba. Era una dolencia misteriosa, una sombra que se extendía sin explicación. Amira, con el corazón encogido, cuidó de Kael con una devoción inquebrantable. Noches en vela, infusiones de hierbas, oraciones susurradas bajo la luz de la luna, pero la enfermedad avanzaba sin piedad. En sus últimos días, Kael, con la voz apenas un hilo, tomó la mano de Amira. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban una urgencia desesperada. «Amira», susurró, «debes ir al santuario del sol. Protege el conocimiento. Es por Inti, por todos». Sus palabras se perdieron en un último aliento, dejando a Amira con un eco de misterio y una pena inconmensurable. La muerte de Kael dejó un vacío abismal en la familia Solís. El pueblo de Illari, que antes los había abrazado, ahora los miraba con una mezcla de lástima y superstición. Los murmullos comenzaron a tejerse como telarañas invisibles. ¿Una enfermedad tan rara será un castigo? Dicen que Kael se metió en cosas que no debía. Amira sentía el peso de esas miradas, el frío de la exclusión. Pero el verdadero golpe llegó cuando Inti, su pequeño Inti, empezó a mostrar los mismos síntomas que habían consumido a su padre. La misma fatiga, los mismos dolores, la misma sombra que amenazaba con devorarlo. El terror se apoderó de Amira. No podía perder a otro ser amado. La imagen de Kael, su voz moribunda, las palabras «santuario del sol» y «el conocimiento» resonaban en su mente como una llamada urgente. Abandonó su puesto de maestra, dejando atrás los cuadernos y las pizarras para sumergirse en una búsqueda desesperada. Los libros de botánica, los antiguos remedios andinos, las leyendas de plantas curativas, todo se convirtió en su obsesión. Noches enteras pasaba leyendo a la luz de una vela, sus dedos recorriendo ilustraciones de hierbas, sus ojos buscando una señal, una pista, algo que le diera esperanza. La gente del pueblo, al verla sumida en sus libros y sus extrañas mezclas de hierbas, la consideró aún más excéntrica. «Pobre Amira, la pena la ha vuelto loca», decían. Pero Amira no escuchaba. Su único faro era Inti, cuya pequeña figura se debilitaba día a día. El tiempo se agotaba. La necesidad de encontrar ese santuario del sol se volvió una urgencia vital. Kael no le había dejado un mapa, solo una sensación, una dirección en su corazón. Una tarde, mientras Inti tosía débilmente en sus brazos,
Amira tomó una decisión. No podía quedarse en Hilari, donde la esperanza se desvanecía con cada atardecer. Tenía que irse, seguir la pista de Kyle, encontrar ese lugar misterioso y el conocimiento que prometía. Empacó lo esencial: ropa, algunas provisiones, los cuadernos de botánica que ahora eran su Biblia y el diario de Kyle, que había encontrado escondido entre sus pertenencias. Era un cuaderno viejo con tapas de cuero, lleno de la letra apretada de su esposo. Aún no lo había leído por completo. El dolor era demasiado fresco, pero sabía que allí residía la clave. Despertó a sus hijos en la oscuridad de la madrugada. «Mis amores, vamos a emprender un viaje, una aventura», les dijo, tratando de infundirles una valentía que ella misma apenas sentía. Tupac, con su mirada seria, comprendió la gravedad de la situación. Nayara, aunque asustada, se aferró a la mano de su madre. Inti y Quillan, aún adormilados, se dejaron guiar. Salieron de su humilde casa, dejando atrás el pueblo de Hilari, las miradas de juicio y el recuerdo doloroso de Kyle. La luna los acompañaba, una luna plateada que parecía susurrarles promesas de un nuevo comienzo. El camino fue largo y arduo. Viajaron en autobuses destartalados, a pie por senderos polvorientos, siempre hacia el norte, hacia las montañas que Kyle tanto amaba. Amira recordaba sus paseos juntos, sus conversaciones sobre la flora y fauna andina. Él siempre había tenido una conexión especial con la naturaleza, un conocimiento que ella, en su vida de maestra, nunca había valorado del todo. Ahora ese conocimiento era su única esperanza. Mientras Amira y sus hijos se adentran en lo desconocido, buscando una cura y un refugio, la historia de su valentía y su amor inquebrantable apenas comienza. ¿Logrará Amira descifrar el legado de Kyle y salvar a Inti? ¿Qué secretos esconde el misterioso santuario del sol? Hola a todos los que nos acompañan en esta increíble travesía. Nos encantaría saber desde qué rincón de nuestro hermoso continente nos están escuchando hoy. Déjennos un comentario con su país. Y si esta historia de amor, misterio y esperanza ya les está tocando el corazón, por favor, regálenos un me gusta y suscríbanse al canal. Al unirse a nuestra comunidad, no solo nos inspiran a seguir compartiendo estas narrativas que alimentan el alma, sino que también se aseguran de no perderse ni un solo capítulo de las emocionantes aventuras que transforman vidas. Su apoyo es el motor de nuestros sueños. La travesía de Amira y sus hijos fue una prueba de resistencia. Los días se fundían en noches bajo cielos estrellados, y las mañanas traían consigo el cansancio acumulado. Inti, el pequeño gemelo, se aferraba a su madre con una debilidad creciente, su respiración cada vez más superficial. Amira lo cargaba en sus brazos, sintiendo el peso de su fragilidad, pero también la fuerza de su determinación. Tupac, el mayor, se había convertido en un pequeño hombre, ayudando a Nayara y Quillan, siempre atento a los peligros del camino. Finalmente, después de semanas de búsqueda, guiados por una intuición que Amira no podía explicar, llegaron a un sendero apenas visible, cubierto por la vegetación. El aire se volvió más denso, cargado con el aroma de la tierra húmeda y algo más, un perfume dulce y terroso que Amira no lograba identificar. Al avanzar por el sendero, la vegetación se abrió, revelando una imagen que les robó el aliento. Frente a ellos se alzaba una choza antigua, de adobe y madera, que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Pero lo que la hacía verdaderamente mágica era su cobertura. Miles de girasoles en plena floración. Sus cabezas doradas, de todos los tamaños, se extendían por las paredes, el techo, las ventanas, como una cascada viviente de luz y color. Parecían seguir el rastro del sol, creando un espectáculo deslumbrante
que contrastaba con la desolación del entorno. Era el santuario del sol, tal como Kyle lo había descrito. «Mamá, mira», exclamó Nayara, sus ojos brillando con asombro, olvidando por un momento el cansancio y el miedo. Los gemelos Inti y Killian también miraban fascinados, sus pequeños rostros iluminados por el resplandor amarillo. Amira sintió una punzada de esperanza, una certeza de que habían llegado al lugar correcto. La puerta de madera, casi oculta por los girasoles, crujió al abrirse. El interior de la choza era oscuro y olía a humedad y a tierra. Había una mesa rústica, 2 sillas rotas y un colchón viejo en el suelo. Telarañas adornaban cada rincón. Los niños, al ver la precariedad del lugar, sintieron un escalofrío. «No quiero quedarme aquí, mamá», susurró Killian, aferrándose a la pierna de Amira. Pero Amira los abrazó con fuerza. «Aquí estaremos a salvo, mis amores. Aquí encontraremos lo que necesitamos». Mientras Amira intentaba encender una pequeña fogata, Nayara, con su curiosidad habitual, señaló una parte de la pared. «Mami, esa ventana está tapada con tablas. Parece que esconde algo». Amira se acercó. Las tablas estaban clavadas desde el interior, como si alguien hubiera querido ocultar una entrada. Con las pocas fuerzas que le quedaban, las arrancó una por una. Al limpiar el vidrio sucio, no vio el exterior, sino una habitación más allá. Un cuarto secreto que no era visible desde ningún otro ángulo. Con el corazón latiéndole con fuerza, Amira empujó lo que parecía ser una ventana, pero que en realidad era una puerta disimulada. Al entrar en ese cuarto oculto, lo que vio la dejó sin aliento. No era un cuarto vacío, sino un laboratorio rudimentario. Estantes de madera cubrían las paredes, repletos de frascos de vidrio con hierbas secas, morteros, probetas y pequeños cuadernos de anotaciones. En el centro, una mesa de trabajo con un microscopio antiguo y más libros. Era el santuario de Kyle, su lugar de investigación. «Mamá, ¿qué es todo esto?», exclamó Tupac, asomándose detrás de ella. Amira entró despacio, como si temiera romper el hechizo. Sus ojos se posaron en un cuaderno de tapas de cuero, idéntico al que ella llevaba consigo, pero este estaba abierto sobre la mesa. Era el diario de Kyle. Con manos temblorosas, Amira tomó el diario. La letra de Kyle era inconfundible. Las primeras páginas hablaban de su amor por la botánica, de sus expediciones por los Andes en busca de plantas raras. Luego, el tono cambiaba. Kyle describía una enfermedad misteriosa que había comenzado a afectar a algunas comunidades aisladas, una dolencia degenerativa que no respondía a los tratamientos convencionales. Él había dedicado sus últimos años a investigar, a buscar una cura. Y entonces la verdad se reveló. Kyle había descubierto una planta, una orquídea rara que crecía en las profundidades de la selva amazónica peruana, cuyas propiedades medicinales eran extraordinarias. Había logrado extraer un compuesto que mostraba una promesa increíble para curar la enfermedad. Pero su descubrimiento no pasó desapercibido. Una poderosa empresa farmacéutica internacional, liderada por el inescrupuloso Dr. Silas Thorne, se había enterado de su investigación. Querían monopolizar la cura, explotar la planta y silenciar a Kyle. El diario detallaba cómo el Dr. Silas Thorne había intentado comprar su investigación, luego lo había amenazado. Kyle se negó a entregar el conocimiento ancestral a manos que solo buscaban el lucro. Por eso lo habían envenenado lentamente, con una toxina que imitaba los síntomas de la enfermedad que él mismo investigaba para que su muerte pareciera natural. Kyle había preparado la choza, el santuario del sol, como un refugio. Había escondido allí sus notas, las muestras de la planta y todo el conocimiento que había acumulado con la esperanza de que Amira lo encontrara y continuara su trabajo.
Protege el conocimiento, Amira, había escrito Kell en las últimas páginas. Es la única esperanza para Inti y para todos los que sufren. Amira se sentó en el suelo. Las piernas no la sostenían. Su Kell, su esposo bueno y silencioso, había sido un héroe, un guardián del conocimiento ancestral, asesinado por la avaricia. Y ahora ella estaba allí, con sus hijos, huyendo de los mismos hombres que habían matado a su esposo, con la vida de Inti pendiendo de un hilo. «Dios mío, Kell, ¿qué hiciste?», susurró Amira, las lágrimas brotando sin control. Pero no había tiempo para el lamento. Inti necesitaba su ayuda. Los niños tenían hambre. Amira encontró provisiones en otras cajas, alimentos enlatados, agua, ropa limpia, incluso una pequeña estufa de gas. Kell había pensado en todo. Preparó una comida sencilla, y sus hijos comieron en silencio, exhaustos y asustados. Después, los bañó con agua fría de una cisterna exterior. Les puso ropa limpia y los acostó en un colchón nuevo que Kell también había dejado. Los niños se durmieron de inmediato, agotados por la aventura y el miedo. Amira se quedó despierta, leyendo el resto de los cuadernos de Kell. Había instrucciones detalladas sobre cómo extraer el compuesto de la planta, cómo preparar el remedio, incluso mapas de la selva que indicaban la ubicación exacta de la orquídea. Kell había dejado un legado, una misión. Ella no era una botánica, no era una científica, pero era una madre, y por Inti aprendería. Los días en el Santuario del Sol transcurrieron en una rutina de estudio y cuidado. Amira, con los cuadernos de Kell como guía, comenzó a experimentar con las hierbas, a entender los procesos de extracción. Inti, aunque aún débil, parecía responder lentamente a los primeros remedios que Amira preparaba. Los girasoles que cubrían la choza se convirtieron en un símbolo de su esperanza, un recordatorio constante de la luz que buscaban. Tupac ayudaba a su madre en todo lo que podía. Nayara exploraba los alrededores con Killan, siempre bajo la atenta mirada de Amira. La paz era frágil, una burbuja de calma en medio de la tormenta que sabían que se avecinaba. La frágil paz en el Santuario del Sol se mantuvo durante algunas semanas. Amira se sumergía en los cuadernos de Kell, descifrando fórmulas y propiedades de plantas con una determinación que la sorprendía a sí misma. Cada pequeño avance en la salud de Inti, cada sonrisa débil del niño, era un motor que la impulsaba a seguir. Los girasoles, con sus cabezas siempre orientadas hacia el sol, parecían susurrarle aliento. Una tarde, mientras Amira preparaba una nueva infusión para Inti, escuchó el sonido de un motor acercándose por el sendero de tierra. Su corazón dio un vuelco. Era un sonido ajeno a la quietud del lugar. Rápidamente, reunió a los niños y los llevó al cuarto secreto. «Ni un ruido, mis amores, como estatuas», les susurró, su voz apenas audible. Cerró la puerta disimulada, volvió a colocar las tablas en su lugar y salió de la choza por la puerta trasera, escondiéndose entre los girasoles, esperando ver quién llegaba. Era una camioneta vieja y oxidada, no la camioneta negra que Amira había imaginado. De ella se bajó un señor mayor, con el cabello completamente blanco y la espalda encorvada, apoyándose en un bastón. Llevaba un sombrero de paja y ropa de campesino. Miró hacia la choza y gritó: «Amira Solís, sé que estás ahí. Kell me envió a cuidarte». Amira no se movió. Podía ser una trampa. El viejo suspiró. «Kell me dijo que serías desconfiada. Me dijo que te dijera esto. El día que te pidió matrimonio, te llevó a comer anticuchos en el puesto de Doña Peta, cerca del mercado de Illari.
Pediste 2 porciones y tú le dijiste que los anticuchos estaban tan buenos que te querías casar con doña Peta en lugar de con él. Amira sintió que el corazón se le detenía. Nadie sabía esa historia. Absolutamente nadie, solo Kael y ella. Salió de entre los girasoles con algunas hojas pegadas a su ropa. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe eso? El viejo sonrió con tristeza. Me llamo Don Lázaro. Fui el mejor amigo de Kael durante 20 años. Él me contó todo antes de morir. Me pidió que cuidara de ti y de los niños si algo le pasaba. Perdóname por tardar tanto en venir. Tuve que asegurarme de que nadie me siguiera. Don Lázaro resultó ser un ángel enviado por Kael. Trajo más provisiones, frutas frescas, pan, leche para los niños. También trajo noticias del pueblo de Hilari. Amira, la policía te está buscando. Dicen que abandonaste a tus hijos y huiste, que eres una irresponsable. Hay una orden de búsqueda contra ti. Y el doctor Silas Thorne ha puesto una recompensa considerable por información sobre tu paradero y el de los documentos de Kael. Amira sintió que el mundo se le caía encima otra vez. Pero yo no hice nada. Solo busco la cura para Inti. Don Lázaro puso su mano arrugada sobre la de ella. Yo lo sé, mi hija. Kael me contó todo. Me dijo que ellos intentarían desacreditarte, usar a la policía para encontrarte. Por eso estoy aquí, para ayudarte a salir de este infierno. Don Lázaro les explicó que había un túnel subterráneo muy antiguo que conectaba la choza con el valle de Quilla, un pueblo al otro lado de la montaña, a casi 50 kilómetros de distancia. Ese túnel lo construyeron durante la época de la colonia, para transportar minerales. Kael lo descubrió hace un año, explorando la zona. Es peligroso. Está oscuro y en algunas partes se está cayendo, pero es la única forma de que lleguen a un lugar seguro sin que nadie las vea. Amira miró hacia donde dormían sus hijos. Son muy pequeños. No van a poder caminar 50 kilómetros por un túnel oscuro. Don Lázaro negó con la cabeza. No es caminar todo. Hay partes donde pueden ir en una carretilla que yo dejé adentro. Va a ser difícil, Amira. Va a ser aterrador, pero es la única forma. Del otro lado los espera mi hermano, don Ciro. Él tiene documentos nuevos para ustedes, pasaportes falsos, actas de nacimiento nuevas. Van a dejar de ser los Solís. Van a ser otra familia con otra historia. Esa noche, Amira no pudo dormir. La idea de meter a sus bebés en un túnel subterráneo, la oscuridad, el miedo que sentirían, la aterraba, pero no tenían opción. Quedarse allí era esperar a que los encontraran, y entonces todo el conocimiento de Kael, toda la esperanza de Inti, se perdería. Salieron al amanecer del día siguiente. Don Lázaro los guió detrás de la choza, donde los girasoles eran más densos. Movió unas piedras grandes que parecían naturales, pero que en realidad escondían una entrada, una abertura pequeña en la tierra que bajaba hacia la oscuridad completa. Aquí empieza el túnel. Yo iré adelante con una linterna. Ustedes me siguen, Tupac. Tú vas atrás cuidando a tus hermanos. El niño de 10 años asintió con valentía, aunque sus ojos mostraban terror. Bajaron uno por uno. Primero don Lázaro, luego Amira cargando a Inti, después Nayara, Killan y finalmente Tupac. El túnel era estrecho al principio, tan estrecho que Amira tenía que agacharse. Las paredes eran de tierra húmeda que olía a moho. El piso era irregular, lleno de piedras que los hacían tropezar. «Mamá, tengo miedo», lloraba Nayara. «Yo también, mi amor. Pero vamos a estar bien, solo tenemos que seguir caminando». La linterna de don Lázaro era la única luz en esa oscuridad absoluta. Caminaron durante horas. Los gemelos lloraban. Tupac los animaba. «Vamos, mis hermanos, somos valientes, somos fuertes». En algunos tramos el techo era tan bajo que tenían que arrastrarse por el suelo. Amira sentía claustrofobia,
Sentía que las paredes se cerraban sobre ella, que no podía respirar, pero tenía que seguir. Tenía que ser fuerte por sus hijos, por el legado de Kyle, por la vida de Inti. Después de 4 horas llegaron a una parte más amplia donde don Lázaro había dejado la carretilla. Aquí pueden descansar un rato. Coman algo. Amira sacó galletas y agua. Los niños comían en silencio, sucios de tierra, agotados. ¿Cuánto falta?, preguntó Amira. Unas 6 horas más, respondió don Lázaro. Amira quiso llorar, pero se aguantó. Pusieron a los gemelos en la carretilla porque ya no podían caminar más. Tupac empujaba mientras don Lázaro y Amira guiaban. Siguieron avanzando por ese infierno subterráneo. La travesía por el túnel subterráneo se convirtió en una pesadilla interminable. Cada paso era un desafío, cada respiración una lucha contra la claustrofobia y el aire viciado. Amira, con Inti en sus brazos, sentía el peso de la responsabilidad y el miedo, pero la imagen de Kyle y la promesa de una cura la mantenían en pie. Tupac, a pesar de su corta edad, demostraba una fortaleza admirable, empujando la carretilla con Killian y Nayara, sus ojos fijos en la pequeña luz de la linterna de don Lázaro. La parte más difícil llegó cuando el túnel se hizo tan angosto que solo cabía una persona a la vez, y encima tenían que bajar casi vertical por una especie de pozo natural. «No puedo hacerlo. No puedo bajar ahí», dijo Amira al ver el abismo negro. El eco de su voz se perdió en la oscuridad. Don Lázaro le habló con voz firme. «Amira, tus hijos te necesitan fuerte. Kyle murió para darte esta oportunidad. No la desperdicies por miedo». Esas palabras le dieron fuerzas. Amira amarró a Inti a su espalda con una manta, asegurándolo con cuidado. Bajó primero, usando las raíces expuestas como escalera. Sus manos sangraban de agarrarse tan fuerte. Sus brazos temblaban del esfuerzo, pero llegó abajo. Luego bajaron Nayara y Tupac. El niño se resbaló a mitad del camino y cayó los últimos 3 metros. Amira gritó aterrada, pero él se levantó cojeando. «Estoy bien, mamá. Estoy bien», aunque su rodilla sangraba. Tupac se recompuso, mostrando una resiliencia asombrosa. Don Lázaro bajó de último. Tenía 70 años, pero se movía con la agilidad de un hombre mucho más joven. Siguieron caminando. El aire se hacía más pesado, más difícil de respirar. Había momentos donde tenían que pasar por charcos de agua que les llegaba a las rodillas, agua helada que hacía llorar a los niños de frío. «Ya casi llegamos, ya casi», repetía don Lázaro, tratando de infundirles ánimo. Pero las horas seguían pasando. Amira perdió la noción del tiempo. Todo era oscuridad, cansancio, dolor. Sus hijos preguntaban, «¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a salir de aquí?». Y ella no tenía respuesta, solo podía abrazarlos y decirles, «Pronto, mis amores, pronto». Finalmente, después de 11 horas en ese túnel del infierno, vieron luz, una luz pequeña al final del camino. «Miren la salida», gritó Tupac, y todos corrieron con las últimas fuerzas que les quedaban. Salieron a un bosque hermoso, lleno de árboles enormes. El sol de la tarde los cegó por unos segundos. Respiraron aire fresco por primera vez en mediodía. Los niños se tiraron al pasto llorando de alivio. Amira se arrodilló y besó la tierra. «Gracias, Dios, gracias». Esperando junto a la salida del túnel, había un señor que se parecía mucho a don Lázaro. Era su hermano, don Ciro. Tenía la misma sonrisa amable y ojos sabios. «Bienvenidos. Deben estar agotados. Vengan, mi casa está cerca». Los llevó caminando 20 minutos hasta una casita de madera pintada de azul. Adentro olía a canela y café. La esposa de don Ciro, doña Jimena, ya tenía preparado un baño caliente y comida. Bañaron a los niños,
les pusieron ropa limpia, les dieron sopa de pollo con arroz. Por primera vez en semanas los niños durmieron profundamente, sin pesadillas, sin miedo. Amira se sentó con don Lázaro y don Ciro en la cocina. «¿Ahora qué vamos a hacer?», preguntó exhausta. Don Ciro sacó unos documentos. «Estos son sus nuevos papeles. Tú ya no eres Amira Solís, ahora eres Clara Huanca. Tus hijos son Guaira, Quilla, Tagua y Pacha Huanca. Son de Puno. Se mudaron aquí porque conseguiste trabajo como asistente en la municipalidad. Esta es su nueva historia. Hay que memorizarla bien. En este pueblo nadie los conoce. Nadie va a hacer preguntas, pero tienen que ser cuidadosos. Nada de redes sociales, nada de llamar a familiares, nada que pueda delatarlos. Los primeros meses en el Valle de Quilla fueron como un sueño. Amira consiguió el trabajo que don Ciro le había arreglado. Era asistente del alcalde, un señor bueno que no hacía muchas preguntas. Ganaba poco, pero suficiente para rentar una casita pequeña con 2 cuartos. Los niños entraron a la escuela. Al principio les costaba recordar sus nuevos nombres. Nayara casi se delata la primera semana, cuando la maestra la llamó Quila, y ella no respondió. Pero poco a poco se acostumbraron. Tupac ahora era Guaira y jugaba fútbol en el equipo del pueblo. Nayara, que ahora era Quilla, hizo nuevas amigas. Los gemelos seguían siendo inseparables, aunque ahora se llamaban Tagua y Pacha. Amira empezó a respirar tranquila. Empezó a pensar que tal vez sí podrían tener una vida normal, que tal vez el peligro había quedado atrás. Los domingos iban a la iglesia. Ella le agradecía a Dios por mantenerlos a salvo, por darles una segunda oportunidad. Inti, con los cuidados de Amira y los remedios que ella preparaba siguiendo las notas de Kael, mostraba una lenta pero constante mejoría. Su tos disminuía, su energía regresaba poco a poco. La esperanza florecía en el corazón de Amira como los girasoles en el santuario. Pasaron 6 meses de paz, 6 meses de normalidad, 6 meses donde los niños volvieron a sonreír, donde Amira volvió a dormir sin sobresaltos. Pero entonces Nayara cometió un error inocente, un error que lo destruiría todo. La vida en el Valle de Quilla había tejido una nueva normalidad para Amira y sus hijos. Los nombres de Clara Huanca, Guaira, Quila, Tagua y Pacha se habían arraigado en sus vidas, y la sombra del pasado parecía desvanecerse con cada amanecer. Inti, el pequeño Inti, continuaba su lenta recuperación, un testimonio viviente de la dedicación de Amira y del legado de Kael. La choza de los girasoles, el santuario del sol, se había convertido en un recuerdo lejano, un capítulo cerrado en su huida. Nayara, ahora Quila, había hecho una mejor amiga en la escuela, una niña llamada Sofía. Sofía era alegre y extrovertida, de una familia respetada en el pueblo. Un día, Sofía le pidió: «Oye, Quila, sácame una foto para subirla a mi Instagram». Nayara, sin pensarlo 2 veces, sacó el teléfono viejo que su madre le había comprado. Tomó la foto, pero Sofía dijo: «Ay, no, esa salió horrible, tómame otra». Tomaron como 10 fotos, riéndose, haciendo caras chistosas, y en una de esas fotos, Nayara salía atrás, solo su cara de perfil sonriendo. Sofía subió esa foto a su Instagram sin pensarlo 2 veces. Era una cuenta pública con 200 seguidores, la mayoría niños de la escuela. Pero uno de esos seguidores era el primo de alguien que conocía a alguien que trabajaba para el doctor Silas Thorne. La tecnología de reconocimiento facial hizo el resto. 3 días después de que se subió esa foto, 2 camionetas oscuras, de modelo reciente y sin distintivos, llegaron al Valle de Quilla preguntando por una mujer con 4 hijos. Amira estaba en la oficina de la municipalidad cuando recibió la llamada de don Ciro.
Clara, tienes que salir de ahí ahora. Los encontraron. Están en el pueblo buscándolos. Ve por los niños a la escuela y vengan a mi casa inmediatamente. Amira sintió que se le helaba la sangre. No, no puede ser. ¿Cómo nos encontraron? Pero no había tiempo para explicaciones. Salió corriendo de la oficina, llegó a la escuela, sacó a sus 4 hijos de las clases, ignorando las protestas de las maestras. Los metió al carro viejo que había comprado con sus ahorros. Manejó rápido hacia la casa de don Ciro, pero cuando iba por la calle principal, vio las camionetas oscuras, vio a los hombres preguntando, enseñando fotos. Su foto. Reconoció al líder. Era un tipo grande, con una cicatriz que le cruzaba el pómulo, el mismo hombre que Kyle había descrito en su diario como el ejecutor del doctor Silas Thorne, y en ese momento sus ojos se encontraron. Él la vio, la reconoció, señaló hacia ella. Ahí está la Solís. Amira pisó el acelerador a fondo. El carro viejo temblaba a toda velocidad por las calles de Santa Clara. Los niños gritaban aterrados en el asiento de atrás. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué corremos?» Las camionetas oscuras venían detrás, cada vez más cerca. Sus motores rugían como bestias hambrientas. Amira tomó una curva tan rápido que el carro casi se volcó. Tupac abrazaba a sus hermanos, protegiéndolos con su cuerpo. «Agáchense, agáchense todos», gritaba Amira con lágrimas corriendo por su cara. Escuchó un disparo, luego otro. Las balas pegaban en la carrocería del carro. El vidrio trasero explotó en 1000 pedazos. Los gemelos chillaban de terror. Nayara se tapaba los oídos llorando. «Lo siento, mamá, lo siento. Esto es mi culpa». Amira giró hacia un callejón estrecho donde las camionetas grandes no podían seguirla. Salió por el otro lado hacia la carretera que llevaba fuera del pueblo. Pensó en ir hacia la casa de don Ciro, pero no podía arriesgar a ese hombre bueno. Pensó en seguir manejando hasta perderse en las montañas, pero entonces vio algo que le heló el alma. Una tercera camioneta bloqueaba el camino adelante. Estaban rodeados. Frenó derrapando. El carro quedó en medio de la carretera vacía. Las 3 camionetas formaron un círculo alrededor de ellos como lobos acorralando a su presa. De las camionetas se bajaron 6 hombres, todos armados, todos con cara de asesinos, sin alma. El tipo de la cicatriz caminó hacia el carro de Amira con una sonrisa cruel. «Señora Solís, qué gusto encontrarla después de tanto tiempo». Pensó que podría esconderse para siempre. Amira abrió la puerta despacio. «Por favor, déjenos ir. Yo no sé nada. Solo busco la cura para mi hijo». El hombre se rió. «Claro que sabe. Su esposo le contó todo antes de morir. Sabemos que tiene el diario de Kyle y las muestras de la planta, los documentos que nos pueden destruir, y los va a entregar ahora mismo, o sus hijos van a sufrir mucho». Señaló hacia el carro donde los 4 niños los miraban aterrorizados. Amira sintió una rabia que nunca había sentido antes, una furia de madre que defiende a sus crías. «No se atreva a tocar a mis hijos». El hombre de la cicatriz sacó su pistola y apuntó directamente a la cabeza de Amira. «Última oportunidad, señora. ¿Dónde están los documentos?» Ella levantó las manos temblando. «Están en la choza, en el santuario del sol, en el cuarto secreto. Kyle dejó todo allí». El hombre dudó. «¿Usted cree que soy idiota? Ya fuimos a esa choza, la quemamos completa. No había ningún cuarto secreto». Amira sintió que el corazón se le detenía. Habían quemado la choza, habían destruido las pruebas. Ya no tenía nada con qué negociar. Estaba perdida. «Entonces mátenme, pero dejen ir a mis hijos. Ellos son inocentes, no saben nada de esto». El hombre movió la cabeza. «No funciona así, señora.
Usted y sus hijos saben demasiado. Todos tienen que desaparecer. Hizo una seña a sus hombres. 2 de ellos caminaron hacia el carro para sacar a los niños. Amira se lanzó contra ellos como leona furiosa. «¡No los toquen! ¡No los toquen!». La golpearon en la cara, la tiraron al suelo. Ella escupió sangre, pero se levantó de nuevo. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «Tupac, arranca el carro, vete de aquí, lleva a tus hermanos». El niño de 10 años la miró con ojos enormes. «No, mamá, no te voy a dejar». Pero ella gritó más fuerte: «Obedéceme, protege a tus hermanos, vete ahora». Tupac, con lágrimas corriendo por su cara, se pasó al asiento del conductor. Había visto a su mamá manejar 1000 veces. Estiró sus piernas cortas para alcanzar los pedales. Arrancó el motor. Uno de los hombres corrió hacia él, pero Amira se colgó de su pierna, haciendo que se cayera. El carro salió disparado entre 2 camionetas, raspando los costados. Tupac manejaba zigzagueando. Los hombres disparaban, pero fallaban. El carro desapareció por el camino levantando una nube de polvo. Y Amira sonrió, aunque sabía que iba a morir, porque sus hijos estaban a salvo, porque había hecho lo que una madre debe hacer siempre: proteger a sus bebés sin importar el costo. El hombre de la cicatriz estaba furioso. Le dio una patada a Amira en el estómago que la dejó sin aire. «Estúpida. Acaba de firmar su sentencia de muerte y la de sus hijos. Los vamos a encontrar en 1 hora, en 2 a lo mucho, y cuando los encontremos, los voy a matar frente a usted». Pero Amira tosió sangre y se rió. «No conoce a mi hijo. Ese niño es más inteligente de lo que usted piensa. No los va a encontrar jamás». La arrastraron hacia una de las camionetas. La metieron en la parte de atrás. «Llévensela al rancho. El jefe va a querer interrogarla personalmente». La camioneta arrancó llevándose a Amira hacia un destino incierto. Ella rezaba en voz baja: «Dios mío, protege a mis hijos, guíalos hacia personas buenas, no permitas que les pase nada». Mientras Amira era arrastrada hacia un destino incierto, Tupac manejaba el carro viejo por caminos de tierra que apenas conocía. Sus manos pequeñas temblaban en el volante, pero su determinación era férrea. Había visto un letrero que decía «San Antonio, 15 kilómetros», y fue hacia allá, recordando las palabras de su madre: «Protege a tus hermanos». Nayara lloraba desconsolada en el asiento trasero. Dejamos a mamá sola». Tupac también tenía lágrimas, pero su voz era firme. «Mamá nos dijo que la obedeciéramos, que los protegiera, y eso voy a hacer. Vamos a buscar ayuda y vamos a rescatar a mamá». Inti y Killian se abrazaban uno al otro en silencio, demasiado asustados para hablar. Llegaron al pueblo de San Antonio media hora después. Tupac estacionó el carro frente a la iglesia, porque su mamá siempre decía que las iglesias eran lugares seguros. Bajaron los 4 niños, sucios, lastimados, traumatizados. El padre José estaba barriendo la entrada cuando los vio. «¿Pero qué les pasó, niños? ¿Dónde están sus padres?». Tupac se acercó con valentía, aunque sus piernas temblaban. «Padre, necesitamos ayuda. Hay hombres malos que quieren matarnos. Se llevaron a nuestra mamá, por favor, ayúdenos». El sacerdote vio la desesperación en los ojos de ese niño y supo que decía la verdad. Los metió rápido a la iglesia, cerró las puertas y llamó a la policía. Cuando llegaron los policías, Tupac recordó las palabras de Kell en el diario que su madre le había dado: «No confíes en nadie, ni siquiera en la policía. Muchos de ellos trabajan para los malos». Así que cuando le preguntaron qué había pasado, inventó una historia. Dijo que su mamá había tenido un accidente de carro y se la habían llevado en ambulancia, que ellos habían corrido asustados y se habían perdido. Los policías revisaron el carro, lleno de agujeros de bala, y supieron que mentía. Pero el comandante era un hombre honesto llamado Comandante Guamán.
Vio el terror genuino en los ojos de esos niños y decidió ayudarlos, aunque no entendiera completamente la situación. «Está bien, chamaco. No voy a presionarte, pero necesito que me digas una cosa. Tu mamá está en peligro, ¿verdad?» Tupac asintió con la cabeza. «Los hombres que se la llevaron son muy malos. Dijeron que la iban a matar». El comandante Guamán sintió rabia. «Eso no va a pasar, te lo prometo. Vamos a encontrar a tu mamá y la vamos a traer de vuelta». Llevó a los niños a la estación de policía, les dio comida, les consiguió ropa limpia. Mientras tanto empezó a investigar. Hizo llamadas a sus contactos y poco a poco fue armando el rompecabezas. Descubrió que había una orden de búsqueda contra Amira Solís por abandono de menores, pero también descubrió que esa orden había sido emitida por un juez corrupto conocido por trabajar para grandes corporaciones. Descubrió que Kyle Solís había muerto en circunstancias sospechosas. Descubrió que había una red de corrupción enorme detrás de todo esto, conectada con una empresa farmacéutica internacional. «Esto es más grande de lo que pensaba», le dijo a su segundo al mando. «Necesitamos ayuda federal». Mientras tanto, en el rancho abandonado donde tenían a Amira, el jefe de la organización había llegado. Era un hombre de 50 años con traje caro y modales educados, pero sus ojos eran los de un depredador. «Señora Solís, qué placer conocerla finalmente. Mi nombre es Dr. Silas Thorne. Su esposo me robó algo muy valioso hace años, un conocimiento que me puede costar la fortuna, tal vez hasta la vida, y usted me lo va a devolver». Amira escupió a sus pies. «Ya le dije a su perro con cicatriz, quemaron la choza, quemaron todo, ya no existe su maldito conocimiento». Dr. Silas Thorne sonrió. «Veo que es valiente, señora. Admirable, pero la valentía tiene un límite. Tráiganla». Dos hombres entraron arrastrando algo. Amira tardó un segundo en darse cuenta de qué era. Era Nayara. Habían capturado a Nayara. «¡No, no! ¿Cómo?» La niña lloraba con la cara hinchada de tanto llorar. «Mamá, lo siento. Nos atraparon cuando íbamos a la policía». Amira sintió que se moría. Habían atrapado a su bebé, a su niña hermosa. Dr. Silas Thorne acarició el cabello de Nayara con sus dedos. «Bonita niña. Sería una lástima que le pasara algo malo. Ahora, señora Solís, le voy a preguntar una vez más. ¿Dónde está el conocimiento de Kyle? ¿Dónde está la planta?» Amira sollozaba sin control. No sé. Kyle nunca me dijo dónde estaba realmente la planta. Solo me dejó el diario y las muestras en la choza, pero nunca vi la ubicación exacta. Lo juro por Dios». Dr. Silas Thorne estudió su cara tratando de detectar mentiras, pero vio que decía la verdad. Interesante. Entonces su esposo la protegió hasta del final. No le contó dónde escondió la fuente de las pruebas. ¡Qué hombre más astuto! Se rió con crueldad. Lástima que todo haya sido en vano. Amira miró a los ojos de su hija Nayara. Vio el terror absoluto allí. Vio la inocencia destruida y algo se rompió dentro de ella. Ya no era la maestra tímida del pueblo de Illari, ya no era la viuda asustada que huía en la noche. Era una madre furiosa, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar a su hija. «Espere», dijo con voz firme, sorprendiendo al Dr. Silas Thorne. «Tal vez no sé dónde está la planta original, pero sé algo mejor. Sé qué contiene. Kyle me lo contó todo antes de morir. Las propiedades, la composición, el proceso de extracción. Todo está aquí». Se señaló la cabeza. «Máteme, y esa información muere conmigo, pero suéltenos a mí y a mi hija, y yo me voy a olvidar de todo. Jamás voy a hablar. Pueden seguir con sus negocios sucios como si nada hubiera pasado». Dr. Silas Thorne se rió a carcajadas. «Señora Solís,
¿Me toma por idiota? Si las dejo ir, van a correr directamente con las autoridades. Amira negó con la cabeza. No tengo pruebas físicas. Es mi palabra contra la suya, nadie me va a creer. Usted es un hombre poderoso con contactos en todas partes. Yo soy una viuda pobre acusada de abandono. ¿Quién cree que va a ganar? Dr. Silas Thorne consideró sus palabras. Tiene razón en algo. Sin pruebas físicas usted no puede hacer nada, pero tampoco puedo arriesgarme a dejarla viva. Hizo una seña a sus hombres. Maten a la niña primero. Quiero que la madre sufra antes de morir. Agarraron a Nayara. La niña gritaba, «Mamá, mamá, ayúdame». Amira gritó más fuerte, «Esperen, esperen, hay copias». Kyle hizo copias del diario y de las muestras. Están en una caja de seguridad en Cusco. Tengo la llave. Puedo llevarlo ahí. Dr. Silas Thorne levantó la mano, deteniendo a sus hombres. Ahora sí me está mintiendo, señora. Si hubiera copias ya las habría usado. Pero Amira insistió, desesperada, inventando sobre la marcha. No sabía que existían hasta hace poco. Encontré una carta que Kyle me dejó. Dice que si algo nos pasaba, las copias se liberarían automáticamente, pero puedo detener eso. Puedo ir al banco y destruir las copias. Solo déjenos ir. Dr. Silas Thorne la estudió durante un minuto eterno. Finalmente habló. ¿Sabe qué, señora Solís? Creo que me está mintiendo. Creo que está inventando todo esto para salvar a su hija. ¿Y sabe qué más? No me importa. Estoy cansado de este asunto. Han pasado años preocupándome por ese maldito conocimiento. Años mirando sobre mi hombro. Si realmente existiera, ya habría salido a la luz. Así que voy a hacer algo que debía hacer hace mucho tiempo. Voy a matarla a usted y a todos sus hijos. Voy a borrar a la familia Solís del mapa y voy a seguir con mi vida sin preocupaciones. Le quitó el seguro a su pistola y apuntó directamente a la cabeza de Nayara. Empezando por esta niña. Amira cerró los ojos rezando. Dios mío, si existes, si de verdad estás ahí, sálvanos ahora, salva a mi hija. Y entonces se escuchó el sonido más hermoso del mundo. Sirenas, muchas sirenas acercándose rápido. Las puertas del rancho explotaron hacia adentro. Entraron docenas de policías federales gritando, «¡Todos al suelo, al suelo! ¡Ahora!». Era el comandante Guamán con refuerzos de la ciudad de Cusco. Habían rastreado el carro de Amira usando cámaras de tráfico. Habían encontrado el rancho. Habían venido a rescatarlas. Se armó un tiroteo. Las balas volaban por todos lados. Amira se tiró sobre Nayara cubriéndola con su cuerpo. «No te muevas, mi amor, no te muevas», rezaba y rezaba mientras el infierno se desataba alrededor. Dr. Silas Thorne intentó huir por la puerta trasera, pero 3 policías lo taclearon al suelo. Le pusieron las esposas. Dr. Silas Thorne queda arrestado por secuestro, intento de homicidio, fraude corporativo y asociación delictuosa. El hombre de la cicatriz recibió un balazo en la pierna mientras intentaba dispararle a Amira. Cayó gritando de dolor. En 5 minutos todo había terminado. Los malos estaban arrestados o muertos. Amira abrazaba a Nayara llorando de alivio. «Ya pasó, mi cielo, ya pasó. Ya estamos a salvo». El comandante Guamán se acercó a ellas. «Señora Solís, ¿está bien? ¿Está herida?» Amira negó con la cabeza, incapaz de hablar. Solo lloraba y lloraba abrazando a su hija. «¿Dónde están mis otros hijos? ¿Dónde están Tupac y los gemelos?» El comandante sonrió. «Están a salvo en la estación. Su hijo mayor es un niño muy valiente. Fue él quien nos dio las pistas para encontrarla. Nos habló de las camionetas oscuras, del rancho, de todo». La llevaron de regreso a San Antonio. Cuando Amira entró a la estación de policía, vio a sus 3 hijos corriendo hacia ella.
Se abrazaron todos juntos, llorando, riendo, sin poder creer que estaban vivos, que estaban juntos de nuevo. Tupac le dijo orgulloso: «Lo hice, mamá. Los protegí como me pediste». Ella lo abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Eres mi héroe, mi amor. Eres el hombre más valiente que conozco». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Investigadores federales llegaron para tomar la declaración de Amira. Querían saber todo sobre Kyle, sobre la planta, sobre el doctor Silas Thorne. Amira les contó la verdad, que no sabía dónde estaba la planta original, que tal vez las muestras se habían quemado en la choza, pero resulta que no fue así. Don Lázaro, el viejo amigo de Kyle, apareció con una mochila. «Amira, antes de que quemaran la choza, yo saqué el diario de Kyle y las muestras más importantes. Kyle me había dicho que si algo pasaba, yo debía proteger ese conocimiento a toda costa». Abrió la mochila y ahí estaban. Los cuadernos de Kyle, las descripciones detalladas de la planta, las fórmulas de extracción y, lo más valioso, pequeñas muestras de la orquídea ancestral, cuidadosamente preservadas. Cuando los investigadores vieron eso, se quedaron sin palabras. «Señora Solís, esto es oro puro. Con esta evidencia podemos desmantelar una de las redes de fraude farmacéutica más grandes del país. Podemos salvar miles de vidas». Y así fue. Durante los siguientes 6 meses, la empresa del Dr. Silas Thorne cayó como un castillo de naipes. El escándalo fue tan grande que salió en todos los noticieros nacionales e internacionales. Llamaron a Amira para que testificara en los juicios. Ella subió al estrado con dignidad, con la cabeza en alto. Ya no era la viuda humillada. Era la mujer que había expuesto una gran injusticia y protegido un conocimiento ancestral. Pero la vida no es un cuento de hadas. Amira sabía que no podía regresar al pueblo de Illari. Aunque la habían exonerado de todos los cargos, aunque todos sabían ahora que era inocente, había demasiados recuerdos dolorosos allí, demasiadas personas que la habían juzgado sin conocer la verdad. Así que tomó una decisión. Decidieron quedarse en el valle de Quila, el pueblo que los había acogido cuando eran los Huanca. El comandante Guamán les ayudó a recuperar sus verdaderos nombres legalmente. Ya no tenían que esconderse, ya no tenían que mentir sobre quiénes eran. Amira, con el conocimiento de Kyle y su propia experiencia, se convirtió en una renombrada herbalista y curandera. Fundó la Casa de los Girasoles, un centro de investigación y cura para enfermedades raras, utilizando la medicina tradicional andina y la botánica. Su talento y dedicación fueron finalmente reconocidos. Los niños se adaptaron rápidamente. Tupac se convirtió en el capitán del equipo de fútbol. Nayara descubrió que le encantaba escribir historias, documentando las experiencias de los pacientes y las curas milagrosas. Los gemelos, Inti y Quillán, seguían siendo inseparables. Inti, completamente recuperado, era un testimonio viviente del poder de la planta y del amor de su madre. Con el dinero que Kyle había dejado y una compensación económica del gobierno por todo lo que habían sufrido, compraron una casa pequeña pero bonita. Plantaron girasoles en el jardín, girasoles que ahora simbolizaban la esperanza y la luz, no el escondite. El dinero no los hizo millonarios, pero les dio suficiente para vivir cómodamente, para que los niños pudieran estudiar, para que Amira pudiera dormir tranquila sin preocuparse por el futuro. Un año después del rescate, Amira estaba sentada en el portal de su casa, viendo a sus hijos jugar en el jardín. Tupac, ahora de 11 años, enseñaba a sus hermanos a patear el balón. Nayara leía un libro bajo la sombra del árbol. Los gemelos perseguían mariposas riendo, y Amira sintió paz, una paz profunda que no había sentido desde que Kyle murió. Pensó en su esposo,
en ese hombre bueno que había cometido errores al guardar el secreto, pero que había pasado los últimos años de su vida tratando de proteger el conocimiento y a su familia, incluso después de su muerte. Gracias, mi amor, susurró hacia el cielo. Gracias por amarnos tanto. Gracias por darnos una salida. Descansa en paz, sabiendo que tus hijos están bien. Esa noche en la cena, Tupac preguntó, «Mamá, ¿tú crees que papá estaría orgulloso de nosotros?» Amira sonrió con lágrimas en los ojos. «Mi amor, tu papá está orgullosísimo. Nos está cuidando desde el cielo. Nos protegió incluso después de irse, y gracias a él aprendimos algo muy importante». Los 4 niños la miraron atentos. Aprendimos que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando parece que todo está perdido, la fe y el conocimiento pueden iluminar el camino. Los girasoles que cubrían la choza no estaban ahí para ocultarnos, sino para guiarnos hacia la luz, hacia la cura. Amira también había encontrado una nueva misión en la vida. Usó su experiencia para ayudar a otras mujeres y familias que estaban pasando por situaciones difíciles. La Casa de los Girasoles no solo era un centro de curación, sino también un refugio para aquellos que buscaban esperanza y conocimiento. Si ella pudo sobrevivir al infierno y salir adelante, ellos también podían. Les enseñaba a ser fuertes, a defenderse, a nunca rendirse, sin importar cuán mal se pusieran las cosas. Las paredes del refugio estaban pintadas con murales de girasoles hermosos, y en la entrada había una placa que decía: «Aquí las sombras se convierten en luz, aquí el dolor se transforma en esperanza, aquí el conocimiento ancestral florece para sanar». Amira se convirtió en una líder respetada en la comunidad. La gente la buscaba para pedirle consejos, para contarle sus problemas. Ella siempre tenía tiempo para escuchar, siempre tenía palabras de aliento. Había transformado su sufrimiento en propósito, su tragedia en misión. Cada vez que ayudaba a una familia a encontrar una cura, cada vez que veía a un niño sonreír en el refugio, sentía que Kyle estaría orgulloso. Sentía que todo el dolor había valido la pena. Los años pasaron. Tupac se graduó de la universidad con honores. Decidió estudiar Derecho para ayudar a personas como su madre, personas inocentes acusadas injustamente o comunidades despojadas de sus derechos. «Voy a ser el mejor abogado del país, mamá. Voy a defender a los que no tienen voz». Nayara se convirtió en escritora. Publicó un libro sobre su historia, El Santuario de los Girasoles, que se volvió un bestseller nacional. Miles de personas se inspiraron con su testimonio de resiliencia y la búsqueda de la verdad. Los gemelos Inti y Quilan decidieron seguir los pasos de sus padres. Estudiaron botánica y medicina tradicional, convirtiéndose en curanderos y guardianes del conocimiento ancestral, trabajando en la Casa de los Girasoles y expandiendo su alcance. Amira los veía crecer con orgullo infinito. Habían pasado por el fuego y habían salido más fuertes, más bondadosos, más resilientes. En las noches antes de dormir, todavía visitaba la tumba de Kyle, que habían trasladado al valle de Quila. Le llevaba girasoles, le contaba sobre los niños, sobre el refugio, sobre la vida que habían construido. «Lo logramos, mi amor», le decía. «Tus hijos están bien, están felices, están a salvo. Cumplí mi promesa de protegerlos y sé que tú cumpliste la tuya de cuidarnos, incluso desde el cielo». Y aunque Kyle ya no estaba físicamente, Amira sentía su presencia en cada momento importante, en cada victoria pequeña, en cada sonrisa de sus hijos. La historia de Amira Solís y sus 4 hijos se convirtió en leyenda en el valle de Quila. La gente hablaba de la mujer valiente que había enfrentado a una corporación, que había salvado a sus hijos, que había convertido su dolor en esperanza para otros.
Pero para Amira no se trataba de ser una heroína, se trataba de ser madre, de hacer lo que cualquier madre haría por sus hijos, protegerlos, amarlos, enseñarles a ser fuertes. Mis hijos son mi mayor tesoro, decía siempre. No necesito millones en el banco, no necesito mansiones o carros lujosos, tengo todo lo que necesito aquí, señalaba a Tupac, Nayara, Inti y Killian. Ellos son mi riqueza, ellos son mi recompensa. Y era verdad, porque aunque la historia original hablaba de un tesoro antiguo que los hizo millonarios, el verdadero tesoro de Amira siempre fue su familia, el amor inquebrantable que los mantenía unidos, la fe que los sostenía en los momentos difíciles, la esperanza que nunca se apagaba sin importar cuán oscura fuera la noche. Eso era el verdadero tesoro. Era lo que ningún ladrón podría robar, lo que ningún fuego podría quemar, lo que ninguna maldad podría destruir. 20 años después del día en que Kael murió, Amira estaba sentada en el mismo portal de su casa, ahora con el cabello gris y las manos arrugadas, pero con los ojos todavía brillantes, llenos de vida. Tupac era un abogado exitoso, defendiendo casos de derechos humanos. Estaba casado con una mujer hermosa y tenían 2 hijos. Nayara era una escritora famosa que viajaba por el mundo dando conferencias sobre resiliencia y el poder de la medicina ancestral. Los gemelos dirigían la Casa de los Girasoles, que había ayudado a miles de familias. Todos venían a visitarla los domingos, llenaban la casa de risas y comida y amor. Los nietos corrían por el jardín entre los girasoles que Amira todavía cuidaba con dedicación, y ella los veía jugar pensando, esto es lo que Kael quería, esto es por lo que luchó, por lo que murió, para que sus hijos y los hijos de sus hijos pudieran vivir en paz, en libertad, sin miedo. Levantó la vista hacia el cielo, donde las nubes formaban figuras hermosas. Gracias, Dios, dijo en voz alta, gracias por nunca abandonarnos, por convertir nuestras sombras en luz, por sacar algo hermoso de algo terrible, porque tú nunca llegas tarde. Y en ese momento, con su familia alrededor, con el sol brillando cálido sobre su rostro, Amira Solís supo que había ganado, que a pesar de todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el miedo, habían salido victoriosos, porque el amor siempre gana al final, siempre. La bondad siempre triunfa sobre la maldad, la luz siempre vence a la oscuridad. Y una madre que protege a sus hijos con cada fibra de su ser es una fuerza imparable que nada ni nadie puede detener. Recuerda esto cuando estés pasando por momentos difíciles, cuando sientas que todo está perdido, cuando las sombras de la vida te estén lastimando. Recuerda que la esperanza está preparando algo hermoso detrás de todo ese dolor, que los girasoles más bellos crecen buscando la luz, que tu sufrimiento no es en vano, que hay un propósito divino en cada lágrima que derramas. Mantén la fe, protege a los que amas. Nunca te rindas, porque al final del túnel siempre hay luz. Al final de la tormenta siempre sale el sol. Y al final de tu historia de dolor, la vida escribirá un final hermoso, lleno de esperanza, de amor, de victoria, así como lo hizo con Amira Solís, la viuda que huyó a una choza cubierta de girasoles y descubrió que incluso en los lugares más oscuros, el conocimiento y el amor esconden tesoros de esperanza, esperando ser encontrados. Que Dios te bendiga, que proteja a tu familia, que convierta tus sombras en girasoles. Y nunca olvides, la luz nunca llega tarde, siempre llega justo a tiempo.